Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra propuesta de proyecto al socio formador Zero Waste Enzymes. Usar microorganismos como herramienta de innovación acelera los procesos industriales biotecnológicos. Las proteínas recombinantes se reproducen en varios sistemas biológicos como células eucariontes y procariontes. Hay que encontrar maneras de innovar los procesos mediante productos biotecnológicos, lo que demuestra la importancia de este trabajo. El objetivo principal de este trabajo fue seleccionar un gen de invertasa y un vector de expresión adecuado para el diseño óptimo de clonación tanto in silico como experimentalmente, para después transformarlo a E. coli y producir la proteína de interés. Se eligió el vector PER39B+, ya que cuenta con una región de SBA y un tag de 8 histidina después de la región MSC y presenta la ventaja de que es más fácil la integración de vectores y la expresión en E. coli permite obtener las purezas arriba del 80%. Las bacterias y momones móviles tienen la capacidad de fermentar azúcares simples como la fructosa, glucosa y sacarosa para llevar a cabo su metabolismo. Se requieren 3 enzimas, sin embargo seleccionamos la sacarasa extracelular para poder inducir la ARN polimerasa T7, evitando la presencia de grupos de inclusión. Originalmente el gen no formaba enlace de disulfuro, fáciles de obtener. Cuenta con un pH óptimo de entre 6 y 7, el cual es muy fácil de trabajar, y con una temperatura óptima de 37 grados centígrados, igualmente es muy fácil de manejar. Para la cepa de expresión BL21D3 cuenta con antecedentes donde se llevó a cabo la clonación y expresión del vector P39 para la expresión de la proteína beta-glucosidasa con la cepa de E. coli BL29B3, concluyendo de manera exitosa. Para la extracción del ADN cromosómico del gen de interés, debe llevarse a cabo el cultivo de la cepa CP4 decimomonas móviles en un medio complejo, el lavado de sedimento de 1 gramo del cultivo exponencial con los buffers EDTA 10 milimolar y 3HCl 25 milimolar. Luego hay que hacer una suspensión y digestión de la muestra para posteriormente hacer una incubación con proteasa K, N-lauril sacrosinato y etanol. Luego, un enjuagado y secado utilizando los buffers EDTA 1 milimolar y 3HCl 10 milimolar. Y por último, hacer una centrifugación durante 14 horas y recoger el ADN que se haya formado. Con la optimización del gen se busca aumentar su termoestabilidad a través de la técnica de mutación de sitio dirigido para agregar puentes de disulfuro, los cuales se forman por la oxidación de los tiones que contiene cada cisteína y unir las cadenas peptídicas principales. Esto se debe hacer antes de la preparación del inserto. Se contaban con 2 cisteínas, pero a una distancia de 32.8 angstroms, por lo cual se procedió a buscar 2 aminoácidos que estuvieran más cercanos a estas dos. En caso fue una serina con 5.8 angstroms y una alanina con 3.9 angstroms de distancia. Posteriormente se procedió a encontrar las bases nitrogenadas de cada uno para realizar el cambio y meter manualmente una cisteína. Se hizo el diseño de los primers C y D para cada uno de los aminoácidos, ya conociendo cuáles serían los cambios específicos que quieren realizarse. Sin embargo, la secuencia modificada se introdujo en el software ROBETA para obtener la estructura tridimensional de la invertasa ya optimizada. Los codones del gen SAC-CD7 móviles se optimizaron usando BenchLink para adaptar la secuencia a las condiciones del host E. coli y que la proteína de interés se sintetice al máximo. Con EPCARUR se pudo obtener el mapa de restricción completo para ver las enzimas presentes. Las enzimas de restricción no debían cortar la secuencia de interés y tener un solo corte en el sitio de clonación múltiple. Los primers diseñados en Snaging cumplen con las condiciones necesarias para poder tener un funcionamiento adecuado. Para el proceso de amplificación por PCR, una vez teniendo los primers diseñados y el resto de los materiales correspondientes, se inicia el proceso que cuenta con los ciclos de desnaturalización, alineamiento y elongación, cada uno con sus temperaturas, para finalmente agregar la mezcla de los reactivos en un microtubo de PCR al termociclador programado. El cultivo de cepas bacterianas se utilizará DH5-alfa para la propagación del plásmido mediante el método Hanahan. Este método aumenta la eficiencia de transformación, facilitando así la producción de bacterias competentes y altamente eficientes y haciéndolas rentables. Las células competentes de su clonación de DH5-alfa son una solución económica para los procedimientos de subclonación de rutina o cualquier aplicación de ADN de partida que no sea competente. Esta es una cepa de E. coli con el cual en el método de Hanahan aumenta la eficacia de transformación llegando desde 10 a la 6 a 10 a la 8 en un pH de 7.6 y mejorando la calidad del plásmido. Este plásmido pertenece a la empresa Novagen, en la familia de plásmidos PET, que tienen el sitio de unión al ribosoma del fago T7 y pertenecen a los vectores de traducción. De manera experimental se realizan 2 métodos de extracción, la mini prep de lisis alcalina y la extracción de ADN crudo, en los que el sobrenadante se usa como ADN base para la PCR.
Es importante realizar la purificación para hacer la restricción del gen y tomar ese corte para colocar el inserto de manera correcta. Se hace una digestión usando las enzimas CAG1 y NC1. Se analiza en un gel de agarosa para comprobar el grado de digestión y se agrega fosfatasa de calina. Después se incuba la muestra, se añade buffer y se carga en el gel de agarosa al 1%. Y se corre hasta que se separe el plásmido de las especies superenrolladas. Se ejecuta el ADN del vector sin cortar en el carril de al lado para distinguir el ADN plasmídico no digerido del linealizado. Se visualiza la banda con luz UV y se corta el gel. Se recupera el ADN eliminando la actividad fosfatasa, se resuspende y congela el producto final. En el proceso in silico, la secuencia del vector PET39 se descargó de Snapgene para la visualización en BenchLink y antes de la clonación se llevó a cabo su digestión usando las enzimas de restricción seleccionadas. La ligación es el proceso en el cual la enzima ADN ligasa une covalentemente los fragmentos. En este caso, los fragmentos que deseamos unir son el gen de interés, que es el inserto, y el plásmido, que es el PET39B. La proporción de plásmido-inserto experimentalmente debería ser de 1 a 3. Como en todo procedimiento experimental, existen controles para verificar que la ligación se haya llevado a cabo adecuadamente. Estos pueden ser con la enzima ligasa, sin la enzima ligasa o con agua. Nosotros proponemos que la ligación del gen SAC-C en el plásmido PET siga el manual de PET empleando la enzima T7 ligasa. Para la transformación de nuestro plásmido clonado a E. coli se llevaría a cabo un proceso de choque térmico. El plásmido PET39 contiene un gen de resistencia a la kanamicina que se aprovecharía como indicador para conocer si la transformación fue un éxito. Posteriormente, se haría un análisis del plásmido recombinante para determinar la presencia del inserto. Este sería mediante un PCR de colonia utilizando primers específicos proporcionados por el proveedor, que es Novagen, seguido de un análisis en gel de agarosa de los productos de ADN, que es el screening. Ambos pasos nos permiten identificar si se clonó un producto de PCR sucio o no purificado y encontrar aquellas colonias que contienen el gen de interés. Se hizo una digestión in silico con ambas enzimas. Como se mencionó, cada una corta en un sitio único, por lo que se espera que en la digestión se obtengan dos fragmentos de distintos tamaños, siendo uno del inserto y el otro fragmento del backbone del vector en una electroforesis con estos componentes a una concentración de 1% y 70 volts aprox. Para inducir la proteína, las células transformadas se siembran en un medio LB para crecer colonias transformadas. Después se incubaría a 37 grados con agitación de 5000 RPM en un cultivo de células aisladas. Se monitorea su densidad y se agrega el inductor IPTG para la unión de la RNA polimerasa por el operador LAC, seguido de una incubación de 2 a 3 horas. Finalmente, se cosechan y resuspenden las bacterias con proteína. La purificación del extracto proteico se llevaría a cabo con una cromatografía de afinidad con perlas de agarosa y níquel, siguiendo el manual de Qiagen en condiciones nativas. Para la secuenciación se purificaría y amplificaría el vector clonado por PCR con estas condiciones, para después realizar electroforesis de secuenciación usando un primer universal T7 y un molde de una cadena por contar con el origen F1, donde se uniría la cadena formada con el primer terminador T7 y después se vería en un cromatograma. La secuencia aminoácidica se obtuvo de BenchLink después de su purificación y se analizó en ProtParam. Su peso molecular con la colehistinas fue de 105.000 daltons, por lo que la banda de poliacrilamida se acercaría a los 100 kilodaltons. Experimentalmente se usaría el gel tris acetato de 3 a 8% y el adder usado no afectaría la movilidad de la proteína. Las condiciones del gel se muestran aquí. Como se mencionó anteriormente, se modificaron los aminoácidos alanina y serina por dos cisteínas para poder formar puentes disulfuro que le brindarían estabilidad a la invertasa. Como se puede observar en las imágenes, solo se formó un puente disulfuro entre las cisteínas de las posiciones 242 y 299. Un factor que influyó fue la distancia entre ellas, ya que en la primera imagen las cisteínas presentan una distancia de 3.9 angstrom, mientras que en la segunda presentan una distancia de 5.8, lo cual impidió la formación del enlace deseado. El plásmido P39 contiene la enzima DCBA que está diseñada para crear fusiones con las enzimas que catalizan la formación de enlaces disulfuro. Debido a que la invertasa seleccionada no era termoestable, se mantuvo esta enzima para mejorar la solubilidad y facilitar la formación de enlaces disulfuro para obtener la estabilidad que se requería. Una vez formados los enlaces disulfuro, la DCBA se eliminará por medio del sitio de trombina, que se encuentra después de la cola de histidinas. El sitio de trombina permitirá la separación de la DCBA posterior a que se haya expresado y llevado a cabo su función, ya que tiene la capacidad de separar la proteína de fusión de la proteína diana. Antes de realizar la ligación del gen de interés con el vector, se analizaron los dos sitios de corte de las enzimas de restricción elegidos, NECO1 y AG1. La longitud del plásmido digerido fue la misma para ambos, siendo de 6.106 pares de bases, como se observa en las imágenes. Posteriormente, se realizó in silico la digestión del plásmido con ambas enzimas de restricción y se obtuvieron dos fragmentos, uno de 6.000 pares de bases aproximadamente y el otro que se encuentra en la posición 100.
La inserción del gen en el plásmido se llevó a cabo agregando los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción deseadas en el gen de interés. Posteriormente se llevó a cabo las digestiones correspondientes y un ensamblaje para que quedara de la siguiente manera, teniendo así exitosamente la clonación in silico. Ingresamos los primers en Oligo Analyzer para verificar la formación de hairpins, homodímeros y heterodímeros. En el primer forward se presentan 6 hairpins y 3 homodímeros, y el reverse primer formó 3 hairpins y 3 homodímeros. Los primers forward y reverse tienen alta probabilidad de formar homodímeros, ya que cuentan con una energía de Gibbs de menos 11.52 y menos 16.5 kilocalorías sobre mol respectivamente, debido a que los cebadores presentan secuencias palindrómicas, generando complementariedad determinada sin afectar su función. Los geles del vector clonado con las enzimas separadas reflejan un solo fragmento de 7 kilobases, indicando que estas enzimas tienen sitios de corte únicos, ya que esto mide nuestro vector pudiendo ver las bandas con luz ultravioleta experimental. En la digestión por ambas enzimas sí se tuvieron dos fragmentos, uno cerca de 1200 bases, siendo el gen de interés, y el otro cerca de 6000, mostrando que la clonación fue exitosa con los sitios de corte esperados. El indicador del peso molecular tiene un rango de pesos moleculares de 60 a 250 kilodaltones. La banda que se forma se ubica cerca de los 105 kilodaltones, lo que indica que es el peso molecular de nuestra proteína de interés con la cola de histidinas incluida. En conclusión, la producción de esta invertasa es más endulzante que la sacarosa y se requiere optimizar la proteína por medio de mutagénesis para alcanzar la estabilidad térmica en un rango de 2.3 a 5.2 kilocalorías por mol a través de enlaces de disulfuro, y la solubilidad se vio favorecida por la cola de 8 histidinas de nuestro vector en su extremo terminal C, así como que tiene un buen plegamiento gracias a la proteína de SBA y así poder cumplir con el reto establecido.